Bienvenida a este espacio. Si estás aquí, no es casualidad. Dios siempre sabe cómo guiarnos a los lugares que necesitamos. Gracias por estar. Bueno, antes de empezar, quiero decirte algo muy importante. Este espacio nace desde el corazón, no desde la perfección. Puede que en algunos momentos las palabras se pronuncien mal, puede que haya pausas largas, puede que mi voz no se escuche siempre igual y puede ser que yo no hable mucho. Y todo eso es intencional. Porque cuando una persona se sienta aquí a contar su historia, no está contando cualquier cosa. Está tocando una cicatriz. Está abriendo una parte de su vida que quizás le tomó años cerrar, sanar y entender. Está recordando momentos que dolieron. Está volviendo a caminar por lugares que no fueron fáciles. Y en esos momentos yo no quiero interrumpir, no quiero llenar el silencio, no quiero corregir palabras y no quiero editar emociones. Quiero dejar que su corazón se exprese tal como es, con pausas, con lágrimas, con silencios. Por eso no hay grandes ediciones. No edito la voz para que suene perfecta. No borro cada error. No tengo equipos profesionales ni una producción impecable. Tampoco soy profesional en esto. Lo único que yo tengo es la disposición, el amor y el deseo profundo de obedecer algo que Dios puso en mi corazón. Este podcast no busca impresionar, sino que busca consolar, acompañar y mostrar cómo Dios se glorifica incluso en medio del dolor. Estos testimonios pueden ser fuertes, pueden remover cosas, pero son reales. Son cicatrices que al ser contadas pueden ayudar a otras personas a entender que no están solas, que sí pueden salir adelante, que sí pueden sanar y que sí pueden volver a empezar y que en cada paso Dios estuvo ahí, porque al final del enfoque no está en cómo suena la historia, sino en lo que Dios hizo dentro de ella. Así que gracias por escuchar con respeto y gracias por escuchar con el corazón. Y bueno, hoy vamos a escuchar la historia de una mujer que conoció el dolor desde niña. Una niña marcada por la pobreza y por el abuso. Una adolescente que se casó demasiado pronto. Una esposa que vivió años de manipulación y desgaste emocional. Pero esta no es solo una historia de heridas, es una historia de supervivencia, de valentía, de decisiones difíciles y de empezar de nuevo en un país extraño. Y sobre todo, es una historia de una mujer que pensó muchas veces que no podía más, pero que descubrió que Dios sí podía. Una historia donde el abandono no fue el final, donde el abuso no tuvo la última palabra, donde la misericordia de Dios fue más fuerte que cualquier herida. Bienvenida a Cicatrices No Mienten. Bueno, vamos a empezar con la entrevista. Bienvenida al programa. Gracias. Cuéntanos un poco quién eres. Mi nombre es Lucina Velázquez Soto. Soy nacida en Chile. Nací en un pueblito llamado Calbuco. Me crecí ahí con mis seis hermanos, en un lugar muy lindo que era parte de la playa. Mis padres y mis abuelos, casi todos eran pescadores. Así que vengo de una familia de ese lugar. Cuéntanos cómo recuerdas tu infancia. Mi infancia, te puedo decir que no fue muy agradable, podemos decir. Yo fui una de las tres
mayores hijos de mis padres, pero se murieron dos y quedé yo la primera hija. Como en esos años, en esos tiempos, los hijos mayores, se decía que había que ayudar a los padres. Entonces yo no estuve un estudio como debe ser. Fue unos 5 años en la escuela. Apenas aprendí a escribir y a leer un poco. Y bueno, después tuve que ayudar a mis padres. Empecé a trabajar a 12 años cuidando niños en casas particulares por una caja de mercadería para ayudar a mi familia. ¿Cuántos años tenías? 12 años. Y después empecé a seguir trabajando, ayudando a mis padres. Entonces realmente no me preocupé de mí misma. No tenía una infancia como debe ser, digamos. Sí. Hay tantos niños que desean tener una infancia de jugar con los vecinos. Y no, yo me sentí una niña, podemos decir una niña mujer, con un pensamiento, más mayor que otros niños. Sí. Porque yo me sentía responsable de ayudar a mis padres. Y yo creo que eso me llevó a comprender y a madurar más temprano de lo que yo Sí. pensaba. Ujú. Y así fue mi niñez. Fue bastante difícil porque mis padres realmente me daban una responsabilidad tremenda, como tener la comida lista para mis hermanos, hacer el pan, y si no lo hacía, ellos me golpeaban muy fuerte, incluso me partían la cabeza, sentía que me corría la sangre por la espalda. Entonces, todo eso realmente nunca supe lo que es una niñez. Nunca supe que podía uno, ¿cómo era? Sentirse niña. Yo nunca me sentí niña en ese momento, sino que mi mente era, yo veía jugar a los niños y yo debería estar ahí, pero no lo podía hacer. Veía llorar a mis hermanos, a veces no había cómo ayudarlos, pero muchas veces mis hermanos lloraban de hambre y lo que hacía yo es feo decirlo, pero siento yo pero pescaba yo una bolsa y salía y le iba a pedir pan para mantener mis hermanos que tenían hambre, para darle de comer a ellos. Mientras mi madre, ahora lo comprendo y comprendo muchas cosas después que me casé. Ella trabajaba, lavaba ropa afuera, llegaba así a las 5 de la mañana, llegaba a las 6, 8 de la noche. Mi papá trabajaba en la construcción y los fines de semana él se emborrachaba. Entonces, eh, fui, fui yo una de las partes principales con la edad que tenía de poder ayudar a mis hermanos, lavar la ropa, limpiar la casa. Y como yo te digo, salía a buscar algo para darle de comer a mis hermanos con esa edad. Me hice una mujer totalmente, una niña con una mente muy, muy madura, que realmente eso me ayudaba mucho también. Cuando fui madre, aprendí las cosas. Y cuéntanos, ¿qué fue lo más difícil que viviste cuando eras niña? Oh, lo más difícil para mí fue que no fui comprendida por mis propios padres, porque si yo fallaba en algo, era brutal los golpes. Ellos nunca vieron que yo era una niña. Y eso me hacía pensar en cosas, digamos, porque ellos no me aman, porque ellos no les importo. Todo lo que yo hacía, que era poco, sentía yo. Y era difícil comprender a esa edad. Sí. Y sí, yo quería el amor de mis padres. Eso fue lo más difícil.
¿Y cómo era vivir en medio de tanta necesidad? Mira, te podía decir, nos faltaba a veces el pan, nos faltaba la comida. Muchas veces esperamos que llegara mi mamá del trabajo, poco pasaba ella a comprar con lo que le pagaban, pasaba a comprar ella algo. Pero a pesar de todo, de la pobreza que había en nuestro hogar, había alegría entre nosotros como Mm, hermanos. No unía la pobreza, no unía tantas cosas, porque realmente los 6 esperamos la comida, los 6 esperamos a la mamá que llegara, sí. los 6 hacíamos cosas diferentes y había unión, había algo especial en esa necesidad, sobre todo pensar a que no llegara mamá o no le pasó algo, y ya la noche que estaba todo oscuro, y, pero sí, había una, una parte linda, que es el amor entre hermanos. Mm, sí. Bueno, esta pregunta ya la contestó, pero quiero que sea más profunda. Eh, ¿Sentías que podías ser niño o tuviste que crecer muy rápido? Yo quería ser niña, no crecer rápido. Yo deseaba ser niña porque veía que había familias que tenían niñas a la edad mía y las niñas iban a la escuela con uniforme, ellas salían de la mano con la mamá, con el papá, iban a comprar. Eso yo lo veía y muchas veces deseaba lo que, lo que tenían ellas. Sobre todo me recuerdo, mira, yo te voy a decirte, me recuerdo algo tan que me ha marcado todavía. Y era que una vecina tenía unos zapatitos de charol, que son bien caros esos tiempos, y unas medias blanquitas cortitas. Y yo le dije a mi mamá, mamá, yo quiero tener esos zapatitos Mm, y eso, medias cortitas, blancas. Y mi mamá dijo, sí, yo te lo voy a ir a comprar. Y cuando vino mi mamá me traía unos zapatitos, pero eran en plástico, porque eso es lo que alcanzaba a ella. mm, Y como te digo, yo nunca quise ser el papel de mantener a mi hermano, de mm, trabajar tan temprano, de recibir golpes por la gente extraña. Sí, mi vida fue bastante de esa niñez. A trabajar a 12 años, ir a trabajar en una familia, cuidar 3 niños, mm, serme responsable de 3 niños pequeños mientras la señora trabajaba y sentir que yo me estaba convirtiendo en algo que yo no quería. Yo quería ser niña, yo quería disfrutar, reír, salir, saltar, hacer todas las cosas que mm. hacían mis vecinos, que hacían la gente que miraba yo. Y yo estaba encerrada en una casa con 3 niños, eh, y eso no es ser un sueño de una niña. No. Esta pregunta va a ser un poco más difícil, pero si hoy pudieras abrazar a esa niña que fuiste, ¿qué le dirías? Mira, mira, nadie me ha hecho esa pregunta y no pensé tampoco que me lo harían. Porque esa niña que yo veo en mi imagen, en mi mente, en mi corazón, no la encuentro. Mm, La verdad que no la encuentro. Entonces yo la que tengo en mi imagen en mía, esa niña mujer, esa niña que si lloraba, los padres no sabían. Esa niña que decía, no, yo tengo que trabajar porque mi hermano necesita comer, que mi hermano, mi papá necesitan ellos. Entonces yo me esforzaba, no importa lo que yo estaba pasando. Esa niña yo la abrazaría ahora, esa niña mujer, y le diría yo a ella, en este tiempo, que es una mujer mayor,
que viva, que sea niña. Eso le faltó a esa niña, mujer. Bueno, acá estuvimos hablando un poco de su infancia, que fue muy dura. Bueno, si se le puede llamar infancia. Pero ¿usted cree que esa infancia influyó en las decisiones que usted tomó después? Sí, ¿De qué manera? la manera de que ese momento que decidí, ya tenía yo como 15 años casi, entonces para 15 más o menos, decidí empezar a hacer una vida, digamos, un ejemplo, no una vida mala, sino que agradezco mucho eso de haber siempre tenido una vida, una juventud sana, sin yo misma herirme o yo misma buscar otros eh, momentos para sentirme bien. No, Mm, influyó esa niñez. ¿En qué sentido te quiero decir? Y yo conocí al padre de mis hijos a la edad de 15 años y dije, ahora puedo ser feliz y no trabajaré más. Y con esa mente o ese pensamiento me casé joven. Sí. Me casé yo pasados los 15 años. A los 17 ya Con- era mamá. Pero cuando se casó tan joven, ¿qué esperaba usted del matrimonio? Vayamos un poco más profundo. Ajá. Yo esperaba, cuando yo conocí al padre de mis hijos, yo me sentía ya una persona que iba a recibir el amor que no tuve. Y realmente yo amaba a esa persona, me encerré como que era ¿cómo era? Como dice mucho dice el amor a primera vista. Entonces, y me sentí segura, totalmente segura de que yo iba a tener una vida eh, diferente, iba a ser amada, que iba a ser yo ya una persona que no iba a estar sufriendo como ella sufrió. Y yo buscaba ese camino a lo mejor y ese apoyo, Mm. ¿Y lo encontró? pero no lo encontré. ¿Qué vivió? Los primeros 2 años fue bastante normal, digamos, en el sentido de que la persona, eh, yo tenía ya alquilamos y ya primero fue por el problema que mi padre no quería que me casara con él porque él era mayor 12 años que yo. Y para casarme tenía que tener aprobación de mis padres. Entonces mi papá me fue al servicio civil y me casé y él lo firmó. eh, Y de ahí, bueno, mi madre no estuvo de acuerdo, entonces ella nunca fue, ni mis hermanos. Y a los 2 años estuvimos bastante mm, tranquila. Yo confiaba en él, lo amaba a él y todo era mi mundo. Pero después de 2 años vi la realidad. Vi un hombre engañador, vi un hombre que mentía mucho, incluso aunque yo estaba escuchando y él se negaba. Era un hombre que no llegaba a casa. Después nació el segundo hijo y él no cambió. Lo único que puedo decir es que nunca me pegó. Y solamente una vez me rompió toda la ropa, pero yo me defendí porque mi padre realmente nunca me pegó. Y de él nunca me lo hizo así. Me hirió mucho en la actitud, en la forma que él hacía las cosas, así, mentalmente.
Se puede decir que fue un abuso psicológico. Sí, más que eso, porque él realmente no se fijaba y ni se preocupaba de llevar a las mujeres a su propia casa. Y mentía porque decía que solamente eran amigos de juventud. Yo como no lo conocí en la juventud, y yo era niña todavía. No Entonces yo entendía, le creí, usted no entendía muy bien. claro. Entonces yo le creí a él y seguimos la vida ahí y hasta que realmente fui creciendo prácticamente haciendo nuevamente niña y madre. Porque después llegó mi tercer hijo, que es una niña. Después, total, fueron 5 hijos que tuve. Pero en toda esa etapa, mi vida fue muy difícil. Trabajaba doble que lo que yo, cuando pensé en que me casaba para ser esto, una persona que puede estar en mi casa, no hacer lo que hacía, de trabajar y trabajar. Fue más duro mi vida, porque apenas dormía 3 horas y trabajaba y trabajaba. Nunca me compré nada, nunca disfruté nada, nunca salí por ningún lado. Era trabajar, cuidar a mis hijos y trabajar y cuidar a mis hijos. Y él disfrutaba, porque salía, llegaba a veces a la casa, no llegaba, pero era mi responsabilidad yo con mis hijos. Entonces, él fue una persona, como yo te digo, nunca me pegó así, golpearme. No, sería algo que yo estaría. Bueno, aquí estuvimos escuchando, como usted dijo, se casó muy joven. Usted pensó que la vida como casada iba a ser diferente, iba a ser mejor, pero terminó siendo peor, en parte. Y después de 2 años, fue usted como que se dio cuenta que ya no era amor lo que usted estaba viviendo, sino era un abuso psicológico, se puede decir. Después de 2 años más o menos, ¿cómo se sentía durante esos años usted? Yo, en principio yo sufría, incluso más adelante. Me cuesta decir esto, pero la verdad que llegué a un momento que quise terminar conmigo, quitarme la vida. Tenía todo preparado, pero fueron mis hijos que me hicieron recordar que ella me necesita. Porque fue fuerte lo que pasó. Me sentí muy, de una forma que no sé cómo explicarte, porque esto envuelve una parte de una familia y no quiero, porque esa persona está muerta y no quiero yo recordarla. Y, y eso me hizo sentir tan mal emocionalmente, en todo sentido, porque yo no me podía enfrentar con mi propia hermana. No me podía enfrentar a ella y decir lo que estaba pasando. Ella era mi hermana, yo la amaba, porque es difícil, sea como sea. Como uno como hermano se tiene que ayudar, se tiene que comprender, amarse más que uno tiene una amiga. La amiga lo hace, pero uno no es el dolor. El dolor cuando alguien te traiciona y es tu propia sangre. Sí, Entonces el dolor es más fuerte. es más fuerte y eso me ayudó. Yo quería no existir para no encontrarla, para no verla, por muchas cosas. Sí, es muy fuerte. Hubo un momento en lo que usted pensó que yo nunca voy a salir de acá. Sí, lo pensé, por eso te digo yo que empecé mi mente a trabajar en lo que no debería trabajar, no debería pensar, pero yo como te digo, yo fui una mujer muy luchadora y
Y en uno de esos momentos que estaba pasando, alguien me habló de Dios. Justo le iba a preguntar eso, porque usted dijo que fueron sus hijos que le dio fuerza para seguir, para no tomar esa decisión que usted estaba tomando. Pero aparte de sus hijos, creo que usted también, Dios en ese momento le puso ese pensamiento en su... ¿A qué edad fue que usted conoció a Dios por primera vez? A los 23 años. ¿Y cómo fue esa experiencia? Mire, esa experiencia fue algo que para mí fue algo especial porque eh, había una mujer que insistió tanto. Cada vez que pasaba, nosotros teníamos un negocio y cada vez que pasaba, ella nos invitaba a la iglesia. Pero siempre decíamos que estábamos ocupados, que para esas cosas no había tiempo. Y un día, al que aceptó ir a la iglesia fue el padre de mis hijos. Pero al volver, él contaba cosas bonitas que estaban en la iglesia, cantaban, que la gente era muy diferente. Pero ya él a contarme eso, yo empecé a sentir yo en mi corazón como que yo estaba ahí. Y al día después, a los 3 días después, me invitaron a reunión en casa. Y yo dije, voy a ir. Y así empecé a escuchar la primera palabra de Dios en la Biblia. Leían y los hermanos hablaban tan bonito y yo me alegraba mucho. Y un día ya fui a la iglesia, yo y mis 2 hijos. Y cuando estábamos en la iglesia, yo me sentía en una paz, algo que no te puede, tú no lo puedes, nadie que uno le cuente, puede sentir sí, pero sentirlo realmente como lo sentía yo, una paz que Difícil de explicar. difícil de decirte, mira, era así, era esa, porque era tan especial para mí, me sentía como que era un mundo distinto. Sí. Y estaba con mis hijos disfrutando. Y así llegó el momento que me bauticé, acepté a Cristo, me bauticé y seguí caminando. Y Él fue mi momento cuando yo me sentía sola, el momento cuando me sentía no puedo más, estar sola yo, haciendo todo, ayudando a mis hijos. eh, y tantas cosas que como una mujer está sola, porque aunque tenga la persona al lado, a veces se siente más sola que nunca. Y, y cuando sentía y pensaba en Dios cuando iba a la iglesia, pensaba cuando el lunes, el domingo ya llegar y voy a ir, eso me renovaba. Yo te digo, me renovaba y empezaba nuevamente a reír. Y mis hijos no me pregunten por qué estoy triste, por qué me corren las lágrimas, sino que me sentía yo y cantaba. Y me sentía el mundo de Dios para mí. Maravilloso. Y bueno, ya hablamos un poco de su juventud y del momento que usted conoció a Dios ya era un poco más adulta. Eh, Cuando sus hijos ya crecieron, ¿qué pasó después ahí? Mire, yo estaba embarazada de mi tercer hijo, que fue una bendición, pues una niña, pues ya tenía 2 niños. Y nosotros nos fuimos a vivir a Argentina. Y en Argentina nosotros tuvimos 11 años, un poco más viviendo. ¿Cómo fue el tiempo allá? ¿Mejoró la situación? No mejoró, él siempre tenía sus cosas, pero yo ya como que ¿Se acostumbró? sentía que mi vida era esa, que eso era lo que yo me merecía. Muchas veces pensé que eso es lo que yo me merecía. A eso decía mi padre cuando me dijeron, no te cases,
esa persona es buena, pero yo seguí adelante con mi manera de pensar. Incluso mi madre me dijo, por un tiempo yo quise separar, mi madre me dijo, mira, no quiero verte que venga acá, porque la decisión fue tuya. Y de ahí dije yo, nunca más diré a mi madre que estoy mal. Siempre delante de ella una sonrisa, siempre delante de mi madre una mujer diferente. Pero mi madre se da cuenta que yo sufría. Mm. Ella se da cuenta, sabía que mis ojos mostraban lo contrario de mi sonrisa. Pero sí, como te estaba contando, fuimos a Argentina y seguimos, yo seguí trabajando, seguí haciendo mi vida normal, sabía que era andar por allá, ya no me dolía, ¿sabes? Ya no me dolía. ¿Sabes qué pensaba yo? Seguir adelante con mis hijos, que no se crezcan sin un padre, que ellos, no sea yo juzgada por ellos algún día. Entonces, y decía en mi corazón, yo no puedo divorciarme porque Dios me va a castigar. Entonces Siguió en lo mismo, dice. sí, seguí lo mismo porque fue como te explicara. Estaba en la cárcel, pero no quería salir de la cárcel. Aunque sabía lo malo que estaba dentro, cómo me sentía yo, pero mi amor por mis hijos era más grande. Y yo no quería que ellos se crecieran sin su padre. Entonces, lo que hacía ya no me dolía. Miraba a mis hijos y seguía adelante. Así que prácticamente como que a veces llega a uno a gustarle vivir así. Se dejó al costado por los demás. Después de eso, ¿qué pasó con su vida? Porque uno muchas veces dice, no, por mis hijos yo quiero estar en esta relación. Pero a veces también es un error que hacen los padres, porque los hijos no se notan, los hijos ven eso. Sí, pero yo me pensaba, como te digo, yo dejé yo de vivir. Esa es la realidad. Dejé yo de vivir, de ver lo que estaba pasando. Ya no era una mujer deseada, ya no era una mujer que le decían, mira, está linda, te amo. Esa palabra nunca la escuché. Mientras traje una flor hoy día, porque te mereces por lo que estás haciendo, nunca tampoco. Entonces, yo realmente dije, estoy aquí por mis hijos. Y siempre era eso. Fueron mis hijos en esos tiempos. Y seguí luchando por ellos hasta que ellos pudieran solo defenderse. No sé lo que yo pasé en mi juventud, en mi niñez. No quería yo para ellos, ni mucho menos para mis dos hijas que tenía. Yo quería que yo los protegía y los cuidaba porque eran mujeres. Y yo no quería que nadie le haga daño. Sí. Entonces, seguí ahí, en esa misma conclusión de ser una persona, no importa no amada, pero una persona que luchaba por lo que amaba. La familia. Mm. ¿Y qué pasó después de eso? Pasó un tiempo y, como te digo, alrededor de 11, 12 años que vivimos en Argentina. Un día decidimos tomar otro rumbo y nos vinimos a vivir a Suecia. A Suecia. A Suecia, sí. ¿Cómo llegaron a esa conclusión de venir a vivir a Suecia? Por una persona que nos contó y él nos ayudó. Pero la cosa tampoco fue tan fácil, digamos, lo vamos y lo vamos. Ay, fue muy difícil. Lo más difícil que he pasado en mi vida. ¿Sí? Cuando vinieron
primero vinieron el padre de mis hijos, una hija y un hijo primero, Suecia. Y yo me quedé con la esperanza de encontrarlo una semana nomás después o un mes después, pero no esperar encontrarlo después de 6 meses. Largo tiempo. Sí, y nunca me había apartado de mí, y más encima que mi hija apenas tenía 11 años. Y yo sé que andaba con su padre, pero no es lo mismo. No, Si tú le preguntaras a una madre, simplemente diría yo, no haría eso. Pero así se armó eh, para traer, venirse así. No todo, no había plata para todo tampoco, para todos los pasajes. bueno. Qué fuerte su historia de su infancia y su juventud y todavía tenemos mucho más por hablar, Así es. pero tendrá que ser para la otra semana. Así que gracias por este tiempo, por compartir una parte muy difícil de su vida que se puede decir que abre heridas nuevas, dolores, donde usted está recordando dolores que han pasado. Pero gracias por compartirlo con nosotras y nos vemos la otra semana. Nos vemos la otra semana y gracias por invitarme a hablar de mi proceso en mi vida. Amén. Gracias. Y a ti, gracias. Gracias por escuchar, por quedarte y por abrir tu corazón a esta historia tan fuerte y tan real. La próxima semana continuaremos con la segunda parte de esta historia. Y sé que lo que viene también traerá luz y esperanza. Si algo de lo que escuchaste hoy te tocó, si te sentiste identificada, si necesitas hablar, apoyo, oración o simplemente que alguien te escuche, puedes escribirme en privado. Aquí estamos. Que Dios te bendiga y recuerda, no estás sola.